Bueno, buen día para todos. Hola, Maisha, Maiterín. Bueno, esta iniciativa de traducir LibreOffice al guaraní, como digo así, está liderada la iniciativa por la Facultad Politécnica y nos sumamos al proyecto del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que es básicamente el Ateneo es una institución formadora de docentes. Nosotros formamos profesores, licenciados, magísteres y doctores en lengua guaraní. En este caso, los que están haciendo la traducción tienen cualquiera de esos grados académicos. Y nuestra finalidad concreta es producir un material que sea de calidad. Nosotros no vamos a hacer un simple experimento, en el sentido vamos a probar la banda, vamos a probar esto, sino que estamos tratando de crear algo que inclusive no sea ambiguo a lo otro que ya existe producido. Por eso que cuando él hablaba de la herencia, de la terminología que usamos, por ejemplo, en Wikipedia guaraní, también en Mozilla, Firefox, Aguaratata, eso mismo lo que vamos a usar. Y acá entra la parte importante del trabajo, también se está acoplando a poco la Academia de Lengua Guaraní, la institución rectora en materia de lengua paraguay, de lengua guaraní, y la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que es un organismo del Estado en el rango del Ministerio, y la función concreta es la de promover el uso de la lengua en Paraguay. Desde ese punto de vista, creo interesante decirles que en la práctica, en el uso, donde nosotros vamos a requerir de esta herramienta. Para nosotros va a ser muy importante. De hecho, ya es importante lo que tenemos. Acá tenemos la costumbre, en las redes sociales más usadas, WhatsApp, Facebook, Instagram inclusive, o Twitter, hay gente que escribe en guaraní, gente que habla, pasa mensajes de voz en guaraní. Por ejemplo, en YouTube hay varias muestras de libros, canciones, poesía, cuentos, todo en guaraní. Y esto viene a sumarse, pero como anillo al dedo, de una necesidad que tenemos. Nosotros hablamos incluso en términos didácticos, como la mayoría de nosotros trabaja en instituciones educativas, o escuelas, colegios, o universidades, obviamente nosotros inducimos a nuestros alumnos a usar estas herramientas. Entonces, ¿cuál es la función nuestra particular de la Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní? Es concretamente la cuestión de la traducción. Y a ese efecto es que usamos ya un glosario, y donde entra, acá una versión importante, y le pongo a Oliver como ejemplo. Ayer le hacíamos unas consultas técnicas. Resulta que a veces uno se encuentra con una expresión que parece tan común que nada tiene que ver con una cuestión técnica, informática. Sí, en el caso nuestro tuvimos ya una experiencia anterior con la palabra pestaña. Pestaña, que en términos informáticos es una ventana que se va viendo. Y en guaraní, pestaña se dice topear, esto que está acá, topear. Y entonces nosotros en una primera versión intentamos poner eso refiriéndonos a esto que está acá. Y cuando después conversamos y dijimos, bueno, ¿por qué es pestaña? ¿Es la misma de acá, parecida a esta o qué es? Y bueno, aquí el profesor Alcide y otra gente de la facultad, Alcide es director de la Carrera de Ciencia Informática, y obviamente nos asisten informáticos. Al preguntarles, me dijeron, no, acá es otra cosa. Y cuando nos dieron las referencias, les dijo que era una ventana, un nuevo lugar, un espacio. En guaraní se dice tendá, que no tiene nada que ver con topear, tendá, y uno al lado del otro quiere decir, ¿y qué? ¿Y qué es uno que está al lado del otro? ¿Tenda qué? Y creamos la palabra ¿tenda qué? Ayer, por ejemplo, Oliver nos recordaba el caso de diapositivas. Hablamos de referencia, obviamente escuchamos muchas de las palabras de diapositiva, usamos, vamos a poner una diapositiva, pero técnicamente, ¿cuál es el concepto? Y Oliver nos decía, son imágenes, tananga. Una detrás de otra, yo ¿verdad? Acá, yo grisí, como una fila de imágenes.
Sí, tenemos esa palabra, podemos hacer, sin complicar mucho, ¿verdad? Y eso queda como término. Cada vez que tenemos que, en adelante, tengamos que usar, perdón, la palabra diapositiva, esa es la que va a aparecer. No es que por el camino alguien va a crear una nueva y otro va a crear otra y otra palabra para decir diapositiva. Queda esa palabra, y habrá más esa palabra. Entonces, allí es donde existe un complemento en el trabajo que estamos haciendo. Y eso era el capítulo que ayer le preguntaba a Oliver. Cuando, por ejemplo, uno decía, bueno, hay ciertos signos, ciertas marcas que tienen que permanecer en inglés. Bueno, permanecen en inglés y son listados, esto no se puede cambiar. Bueno, y el resto va al lado guaraní. Vamos a escribir todo esto en la versión inglesa. Una de ellas era copyright, con el símbolo y la palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacer la oración incluyendo copyright así como está y el resto todo totalmente guaraní. Como que también software, OMI, PTI, software y captura de por guaraní hay un software que se puede usar en la lengua guaraní. Entonces entra software, pero todo el resto de la oración está en guaraní. Y repito, no es guaraní accesible. Ese es un poco el procedimiento que nosotros en el grupo estamos usando. Y la otra ventaja que tiene, un último dato, que tiene este proyecto de traducción, es que la gente que ya está acá, ya tuvo una experiencia previa. La gran mayoría ya pasó por la traducción de Firefox y Mozilla, y ya prácticamente tenemos una preparación. Ese es un punto importante porque de origen, todos los que estamos acá conocemos algo de lo que es una computadora. En mi caso era de dónde tenía que apretar para encender, qué teclas para entrar a un archivo, y hasta allí terminaba mi conocimiento de informática. Gracias a esto estuve físicamente bastante, ¿verdad? Pero sin llegar a ser precisamente un especialista en informática. Lo último, esto también te deja un legado importante para la Facultad Politécnica y para las otras facultades, y en el caso nuestro para el Ateneo, en la terminología. Hoy los estudiantes que estudian informática acá en la facultad, de alguna manera van a tener que vincularse con la terminología guaraní, para que eso también tenga un proceso operativo, práctico, que tenga una consecuencia en concreto en la sociedad. Con el uso de la